Hola a todos. Hoy quiero que hablemos de un personaje que, aunque vivió hace siglos, sigue siendo increíblemente relevante, Galileo Galilei. No voy a dar una clase de historia aburrida, prometido. Voy a hablar de algo mucho más interesante, la importancia de cuestionar lo que damos por sentado. Imaginar el mundo en la época de Galileo. La gente creía firmemente que la Tierra era el centro del universo. Era una verdad absoluta. Lo decían los libros, la tradición, las instituciones más poderosas. ¿Quién iba a atreverse a decir lo contrario? Pues bien, aquí entra nuestro amigo Galileo. Él no se conformó con lo que le decían. Tenía algo que todos debemos cultivar, el pensamiento crítico. En lugar de aceptar sin más, pues se hizo preguntas. Y lo que es más importante, buscó respuestas por sí mismo. ¿Y cómo lo hizo? Pues con un instrumento que para la época era una maravilla, el telescopio. No fue el primero en inventarlo, pero sí el primero en usarlo, para mirar el cielo con ojos curiosos y sin prejuicios. Y lo que vio chocó de frente con lo que se creía. Galileo observó que Júpiter tenía lunas y que giraban a su alrededor. Lunas girando alrededor de otro planeta que no era la Tierra. Esto era una prueba contundente de que no todo giraba en torno a nosotros. También vio las fases de Venus, algo que solo tenía sentido si Venus giraba alrededor del Sol y no de la Tierra. Imagina la valentía que se necesitaba para decir, lo siento, pero las pruebas que veo con mis propios ojos a través de este cacharro me dicen otra cosa. No fue fácil, de hecho, se metió en bastantes problemas. Fue juzgado, silenciado y hasta forzado a retractarse. Pero a pesar de todo, la verdad científica ya estaba en marcha. ¿Qué nos enseña Galileo hoy? La historia de Galileo no es solo una anécdota del pasado, es una lección poderosa para nuestro presente. Nos enseña que no todo lo que se nos dice es la verdad absoluta. A veces lo que se ha aceptado por mucho tiempo puede que no sea correcto. Tenemos el poder de pensar por nosotros mismos. No tenemos que tragar sin masticar. Podemos y debemos cuestionar, investigar y formarnos nuestra propia opinión. La curiosidad es un motor increíble. Esa sed de saber, de ir más allá de lo evidente, es lo que nos impulsa a descubrir cosas nuevas y a mejorar. Cuestionar el status quo nos hace avanzar. Si nadie hubiera cuestionado la idea de que la Tierra era el centro, nuestra comprensión del universo sería hoy muy diferente. Pensar en vuestras propias vidas. ¿Cuántas veces damos por sentadas ciertas cosas? En el trabajo, en la forma en la que hacemos las cosas, en cómo nos relacionamos, incluso en nuestras propias creencias. ¿Nos atrevemos a preguntar por qué o simplemente seguimos la corriente? Galileo nos recuerda que el verdadero progreso, la verdadera innovación y la verdadera libertad de pensamiento nacen en la capacidad de mirar con ojos frescos, de hacer preguntas incómodas y de atreverse a ir en contra de lo establecido si las pruebas así lo indican. Así que la próxima vez que os encontréis con algo que se da por hecho, deteneros un momento, pensar en Galileo y preguntaros, ¿y si no es así? Quiero saber por qué. Quiero entenderlo por mí mismo. Ese pequeño acto de cuestionamiento es el primer paso para cambiar el mundo, o al menos vuestro propio mundo. Así que la próxima vez que alguien os diga, esto siempre ha sido así, sonreír y pensar en Galileo. Porque a veces lo más revolucionario que podéis hacer es hacer una simple pregunta. Y con esto termino hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.